Bien, entonces en este nuevo video, chicos, chicas, vamos a abordar un problema nuevo, el cual relaciona justamente las propiedades de resistencia y resistividad de distintos materiales, o sea, de distintos objetos compuestos por el mismo material. Entonces dice, considera un cilindro y un paralelepípedo de base cuadrada, ambos fabricados en cobre puro. Si la resistividad del cobre es de 1.71 por 10 elevado a menos 8 ohm por metro, determine la resistencia del cilindro, la resistencia del paralelepípedo. Si ambos se someten a una diferencia potencial de 12 volts, determine las dimensiones de las densidades de corriente y determine el número de electrones que circula por cada cuerpo. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar por el A. Entonces, el A, uno tiene que recordar la ecuación de la resistencia. Entonces, como la ecuación de la resistencia es igual a la resistividad por el largo partido por el área, entonces tenemos, ¿qué vamos a obtener? Primero vamos a calcular la resistencia del cilindro, vamos a poner R sub C, ¿ya? R sub C. Y para ello entonces vamos a utilizar la resistividad, que es el valor que tenemos del enunciado. Esto queda multiplicado por el largo del cilindro, que sería de 10 centímetros. Así que sería el largo del cilindro, dividido por el área del cilindro. En este caso entonces nos va a quedar resistividad, largo del cilindro, partido en el área del cilindro. Pero en este caso sería el área de la sección transversal. En este caso sería pi por el radio del cilindro al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, el radio del cilindro, la resistencia del cilindro sería entonces la resistividad, que sería 1.71 por 10 a la menos 8, multiplicado por el largo del cilindro, que sería 10 centímetros. Eso hay que transformarlos a metro, 0,10, dividido por pi. Recuerden que hay pi, y es una buena forma de aclararlo. Pi lo ocupamos con su definición de la calculadora. Nunca jamás hemos utilizado la definición de 3.14 aproximada. Siempre va con la definición de la calculadora. Y RC, que son 5 centímetros. Eso sería entonces 0,050 al cuadrado. Y con esto entonces procedemos a calcular nuestra resistencia, que sería entonces, vamos a la calculadora, sería 1.71, ¿cierto? 1.71 exponente a la menos 8 multiplicado entonces por 0,10, que es el largo del cilindro, dividido en el área, que es pi. Fíjense que es shift con pi abajo, sería 0.050, y eso va al cuadrado. Entonces eso nos da una resistencia muy baja, y está bien que sea así de baja, y les voy a explicar por qué. Porque es 1.2 por 10 elevado a menos 7 ohm. ¿Por qué tiene que ser así de baja? Porque estamos calculando en un material que es un conductor. Por lo tanto, como es un material conductor, la resistencia está bien que dé así de baja. Está súper bien que dé así de baja. ¿Ya? Así que si ustedes llegan a calcular algo parecido, no se tienen que asustar. Ahora, para el paralelepípedo sería entonces resistencia del paralelepípedo, le vamos a poner R sub P, sería resistividad, el largo partido por el área del paralelepípedo. No, H. Me equivoqué, perdón. Ahí va un H.
Entonces sería densidad por h partido por el largo al cuadrado. Entonces esto sería resistencia del paralelepípedo sería 1.71 por 10 a la menos 8. H tenía valor de 12 centímetros, entonces sería 0,12 dividido por el L, que es 5 centímetros, entonces sería 0,050 al cuadrado. ¿Ya? Resistencia de paralelepípedo. Entonces sería, calculamos de nuevo, nos va a dar entonces, borramos todo, sería fracción 1.71 por 10 a la menos 8 por 0.12 dividido en 0.050 al cuadrado. Ah, me equivoqué. Al cuadrado. Pop. Y nos da 8.2 por 10 a la menos 7. Ya, acá es algo que conversamos, si no me equivoco, con Andrés. Lo conversamos en clases. Fíjense que, fíjense que ocurre lo siguiente. Acá ambos objetos están diseñados con el mismo material, cobre puro, completamente puro. Entonces, en este caso, como estamos con el mismo material, eh, como estamos entonces con el mismo material, cada valor, perdón, cada resistencia, o sea, cada objeto, a pesar de que tengan la misma resistividad, van a tener resistencia distinta, debido a que la resistencia es una característica que obedece a la geometría del material o del objeto que usted está estudiando. Por lo tanto, a pesar de que dos objetos tengan distinta forma, eh, geometría, digamos, y tengan la misma resistividad, van a tener resistencias distintas. ¿Ya? La única forma que dos objetos tengan la misma resistencia es que estén fabricados del mismo material y se busquen dos geometrías que sean compatibles y den el mismo valor de resistencia. Cosa que no es muy complicado de hacer, pero van a tener formas distintas. ¿Ya? Entonces, ahora nos dicen que si ambos se someten a una diferencia de potencial de 12 volts, determinar las densidades de la corriente. Este número va a ser bastante grande, así que tampoco se asusten si es que les da así de grande. Entonces, como tenemos la resistencia de cada material por la ley de Ohm, vamos con el C. Entonces, usando la ley de Ohm, tenemos, vamos entonces a tener la corriente que circula por el cilindro, va a ser igual al voltaje partido en la resistencia del cilindro. Entonces en este caso sería la corriente del cilindro va a ser voltaje, que sería 12, si no me equivoco, sí, 12, dividido en 2.2 a la menos 7. Insisto, estos números van a dar grandes y desproporcionados porque lo inventé. Entonces sería 12 dividido en 2.2 exponente menos 7. Debe ser un número súper grande. Ese número es gigantesco. Usted puede ver. Ya, en este caso sería 3, 6, 7. 5.5 por 10 a la 7 amperes. Número muy gigante. Muy, muy grande. ¿Está bien calculado esto?
Sí, está bien. ¿Ya? Y luego vamos a tener por otro lado la corriente en el paralelepípedo, que sea lo mismo, 12 partido en 8.2 por 10 a la menos 7. Entonces acá sería muy parecido acá. Va a ser entonces aquí 8. 14. 1.4 por 10 a la 7 amperes. Números que son muy grandes. Ya, y con eso podemos calcular la densidad de corriente. Porque la densidad de corriente se calcula como la corriente que circula dividida en unidad de área. Entonces en este caso sería 5.5 por 10 a la 7 dividido en pi por 0,050 al cuadrado. Entonces sería 5.5 exponente 7 dividido en pi por 0,050 al cuadrado. Eso nos va a dar esa tremenda bestia. ¿Ya? Vamos con Shift y fíjense, le voy a enseñar un siguiente trucazo. Si es que su calculadora no muestra sus resultados con notación científica, usted aprieta Shift Mode, luego presione 7, con cuántos decimales lo quiere, digamos que con 4, y ahí está el resultado. 7.0 por 10 a la 9 amper dividido en metro cuadrado. Y en este caso, la densidad de corriente en el paralelepípedo sería 1.4 por 10 a la 7 dividido en 0,050 al cuadrado. Entonces en este caso, muy parecido, 1.4 exponente 7 dividido en 0,050 al cuadrado. Eso da 5.6 por 10 a la 9 amper partido en metro cuadrado. ¿Vale? Ahí entonces tenemos el calculillo hecho. ¿Ok? Ah, y me faltó agregar algo acá. Dice, determina el número de electrones que circula por cada cuerpo eh, si la corriente eléctrica fluyó durante 90 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el número de electrones? Muy simple. Vamos a ocupar la ecuación de corriente promedio. Es igual a la carga que fluye en el tiempo que fluye. Entonces, separamos acá y calculamos la carga. Sería entonces la corriente promedio multiplicada por el tiempo. En este caso sería corriente promedio. Para el caso del cilindro, vamos a escribir acá. Sería entonces 5.5 por 10 a la 7. 5.5 por 10 a la 7 por 90. A ver, ¿se podrá calcular eso? Quizá muy grande. Ah, sí, ya. Entonces nos da eso. Es decir, que la cantidad de carga en el cilindro sería 4. Eso 5. Sería entonces 5.0 por 10 elevado a 9 coulomb. Eso es muchísima carga. Y nos vamos a terminar acá. Entonces el número de electrones del cilindro sería entonces la carga partido en el valor de la carga electrón
que sería 5.0 por d a la 9 coulomb, dividido en 1.602 por d a la menos 19 coulomb. Y eso nos va a dar también un número bastante grande, porque el 19 sube, entonces va a quedar como 38, casi 40, si no me equivoco. Sí, entonces 5.0 exponente 9 dividido en 1.602 exponente menos 19 a 28, no es tanto, quizá exageré. 3.1 entonces por 10 elevado a 28 electrones. Esa es la cantidad de electrones entonces que fluye por el cilindro. Y en el caso del paralelepípedo, entonces sería lo mismo. Sería la cantidad de carga en el paralelepípedo, sería entonces corriente promedio por variación de tiempo. Entonces sería corriente promedio. En este caso es 1.4 por 10 a la 7. Multiplicado por el tiempo, que sería de 90. Entonces sería 1.4 exponente 7 por 90. Eso da 1.3 por 10 a la 9 coulomb. Y para calcular entonces el número total de electrones en el paralelepípedo, sería entonces 1.3 por 10 a la 9 dividido en 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb arriba, coulomb abajo. Entonces en este caso sería 1.3 exponente 9 dividido en 1.602 exponente menos 19. Eso nos da 8.1 por 10 a la 27 electrones. ¿Ya? Así que ahí tenemos ese ejercicio. Complicado no es, pero así aprovechamos de que se revisen todos los elementos que se vieron en clases. ¿Ya? Así que bien, dejamos hasta acá entonces este video. Espero que les sirvan. Nos vemos y que tengan un buen día.